Moderadora, la titular de la Unidad de Igualdad y Derechos Humanos del Poder Judicial del Estado de México, la maestra María Remedios Monroy Cruz. Muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero en primer término agradecer al consejero maestro Luis Gerardo de la Peña y al comité organizador la oportunidad de participar en este magnífico evento en el que hemos tenido el privilegio de abrevar del expertise de tantas y tantas personalidades que ya hemos escuchado, las que continúan y las que faltan todavía el resto de la tarde de este tercer día de Congreso. Les doy en este contexto la más cordial bienvenida a este panel que se denomina Igualdad de Género y No Discriminación, los 4 pilares del trabajo decente promulgados en la 87ª reunión de la Organización Internacional del Trabajo en 1999 y sus efectos en los sectores público y privado. El trabajo decente es un concepto que introduce Juan Somavía, primer director general de la Organización Internacional del Trabajo, quien dice que el trabajo es un elemento que define nuestra existencia material, por cierto, ya que nos permite satisfacer nuestras necesidades básicas y ser consumidores. El trabajo también es fuente de creatividad y dignidad. Es un elemento crucial de cohesión social. Nuestra capacidad de elección en lo personal, el bienestar de las familias y la estabilidad de las sociedades dependen del trabajo, y el trabajo es la ruta más segura para salir de la pobreza. Resume Virgilio Levalli, director regional adjunto de la Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe, que así el trabajo decente busca expresar lo que debería ser en el mundo globalizado un buen trabajo o un empleo digno. El trabajo que dignifica y permite el desarrollo de las propias capacidades no es cualquier trabajo. No es decente el trabajo que se realiza sin respeto a los principios y derechos laborales fundamentales, ni el que no permite un ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado, sin discriminación de género o de cualquier otro tipo, ni el que se lleva a cabo sin protección social, ni aquel que excluye el diálogo social. Me es muy grato dar la bienvenida en este maravilloso espacio, en primer término a la maestra Jacqueline Álvarez Velázquez, de quien me permito leer una muy breve síntesis. Es licenciada en Derecho por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de maestría en Derecho del Trabajo por la Escuela Libre de Derecho. Cuenta con estudios superiores en diversos temas de actualidad jurídica, especialmente en materia laboral, amparo y seguridad social. Asimismo, ha participado en los congresos internacionales de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Actualmente se desempeña como socia en el despacho Natividad Abogados S.C., especializada en temas de derecho del trabajo y de la seguridad social. Es secretaria técnica de la Sociedad Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y miembro de la sección de jóvenes de dicha sociedad, siendo representante en el 22º Congreso Mundial de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, presentando en Turín, Italia, la ponencia La Reforma Laboral en México. Queda con ustedes. Maestra, bienvenida. Buenas tardes. Me da mucho gusto estar con ustedes y quiero dar el agradecimiento a todos los organizadores de este extraordinario foro que sin duda ha sido un éxito, donde hemos tenido la oportunidad de convivir con extraordinarios panelistas, tanto nacionales como extranjeros. A la maestra a la doctora Marta Monsalve, al licenciado Tomás Natividad Sánchez, a nuestro queridísimo amigo el maestro Luis Gerardo de la Peña y todo su equipo de trabajo, que sin duda este congreso que sea inolvidable porque pocos congresos hemos tenido de este nivel y que sean de nivel latinoamericano, sin duda se va a recordar por mucho tiempo. Pues muy bien. La verdad es que yo me siento muy honrada, primero por compartir el panel con extraordinarios abogados, incluso el maestro Tena Suk, mi maestro, que aprecio y valoro muchísimo. Un tema muy bonito que es la igualdad de género y no discriminación. Actualmente la finalidad
o de las preocupaciones que tiene la OIT respecto a todo este tema de igualdad de género, y que no es coincidencia que nuestras legislaciones se tengan que adecuar a estas nuevas formas de trabajo, es que está preocupado porque tanto los hombres como mujeres desea darles un trabajo decente. Pero ¿qué implica que sea un trabajo decente o bajo qué paradigmas o ejes deben de estar? Nos dice que debe de tener las condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana, que son los derechos fundamentales que nosotros ya conocemos. Ahora bien, ¿cuándo se escucha por primera vez el trabajo decente? El trabajo decente se escucha por primera vez en la Convención Internacional 87 en 1999 en Ginebra, Suiza. Y es la primera vez que se escucha hablar del trabajo decente. El trabajo decente contempla 4 pilares fundamentales. El primero de ellos es el derecho al empleo. El segundo, la protección social. El tercero, los derechos de los trabajadores. Y el cuarto, el diálogo social. ¿Pero qué implican estos pilares del trabajo decente? Muy bien. Pues el primero, el trabajo decente, implica que aquellos empleos que son formales, los empleos informales, el empleo profesional o bien denominado como independiente y el trabajo a domicilio. Pero todos estos conceptos los engloban para que todas las personas puedan tener garantizada la seguridad a un empleo con una remuneración digna. ¿Y a qué le podemos llamar remuneración digna? Es difícil de definir porque todos los países se manejan con estructuras económicas distintas. Es decir, una remuneración digna no puede ser lo mismo para un país que está desarrollado a un país que esté en proceso de. Por lo cual, la definición o el concepto sobre este tema va a ser un poco ambiguo de definir en esta materia. También establece que deben de tener la seguridad en el trabajo. ¿Pero a qué se refiere con seguridad en el trabajo? Lo que se pretende es que se trate de disminuir los accidentes en el trabajo o las muertes en el trabajo, en el desempeño o por el desempeño del mismo. Y obviamente, por último, que las condiciones laborales sean salubres, es decir, que todos los trabajadores presten su trabajo con condiciones que sean dignas y humanas, con seguridad e higiene. Cuando comentaba este tema con mi socio, el licenciado Tomás Natividad, me decía, yo creo que lo primero que debemos de recordar que el derecho al empleo es tener empleo. Y yo le decía, por supuesto que es el primer derecho fundamental del trabajo es tener trabajo. Sin embargo, no debemos de olvidar estas características, porque lo que queremos es tener un trabajo decente, que son los ejes paradigmáticos que la OIT está haciendo mucho hincapié en todos los países. El segundo pilar es la protección social. Y pues muy bien, esta protección social se ha desarrollado más en los países que están desarrollados y que llevan 100 años con estos estudios. La seguridad social que ellos predominan para sus asegurados es el derecho a una pensión, el derecho a una incapacidad, el derecho a la jubilación. Pero estos países los tienen ya muy desarrollados porque nos llevan una ventaja de 100 años. ¿Dónde radica el problema? El problema va a radicar en los países que están en proceso de desarrollo, donde la mayoría de los trabajadores no cuentan con un empleo formal, y la formalidad implica que pueden ser asegurados bajo estos conceptos. Pero ¿qué pasa con todos aquellos que no tenemos un aseguramiento formal, que no gozamos de la seguridad social? Entonces aquí los estados tendrán que crear políticas y hacer mecanismos para que se pueda garantizar estos derechos fundamentales para los trabajadores. Un punto muy importante que olvidé es la maternidad. Por supuesto que se debe de garantizar, y más adelante voy a entrar en el tema, porque es increíble que a pesar de que estemos en el siglo XXI, hoy en día las mujeres no podamos conciliar la vida familiar con la vida profesional. Pero bueno, eso más adelante lo tocaré. El tercer punto son los derechos de los trabajadores. Bueno, pues este tema son los derechos fundamentales y los convenios ratificados que ha firmado México, como es la libertad de asociación y la libertad sindical, convenio 87 y 98, que sin duda estos convenios estuvieron mucho de auge a partir de la reforma laboral del 1 de mayo del 2019.
Si recordarán, muchos sindicatos se ampararon bajo la reforma laboral por la obligación de tener que modificar sus estatutos respecto a equidad de género y establecer los lineamientos conforme a la representatividad que implica el cambio de directiva y la elección de sus representantes. Respecto a estos amparos, hay dos tendientes que seguramente las conocen. La primera de ellas es que los sindicatos manifestaron que se estaba violando la garantía que tienen en el artículo 87, fracción tercera de la OIT, porque este convenio establece que los estados no podrán intervenir en la vida de los estatutos de los sindicatos y que ellos tendrán la libertad de redactarlos por sí mismos. La otra corriente establecía que si bien es cierto la reforma laboral impone a los sindicatos la adecuación de los estatutos, como ya lo comenté, era para el cumplimiento de la ley, por lo que no había ninguna violación de derechos. Es un tema muy controvertido que sin duda lo estarán resolviendo los amparos, los que he leído se han sobreseído, pero bueno, tendremos noticias pronto y seguramente podrá ser una mesa de debate muy interesante porque son temas que están trascendiendo no solo en México, sino a nivel internacional. El siguiente derecho es la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio, convenio 29 y 105, que también está ratificado por México. La abolición del trabajo infantil, convenio 138 y 182. Y por último, la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación, convenios 100 y 111. Son los convenios fundamentales que México ha ratificado y que por supuesto tienen el rango constitucional y que como mexicanos estamos obligados al cumplimiento y gozamos de esas garantías. ¿Qué pasa con el cuarto pilar, que es el diálogo social? Pues el diálogo social, como lo ha definido la OIT dentro de sus paradigmas, se refiere a la negociación colectiva. ¿Y qué quiere decir esto? Que es la parte en la que los trabajadores, sindicato y empresa llevan a cabo su negociación. La OIT determinó que había diferentes estándares para medir qué tanto podían cumplir los estados con este diálogo social. Y uno de ellos que implementó era verificar qué países habían ratificado los convenios respecto a la negociación colectiva y libertad sindical. Después determinó que se validaría cuántos contratos colectivos tenían celebrados los estados y cada contrato colectivo a cuántos trabajadores representaba. Al no tener las estadísticas exactas, fue difícil tener un parámetro del cumplimiento sobre este diálogo social. Así que implementó una nueva forma de medir y establecía que se tendría que verificar a los estados respecto de cómo habían cambiado sus legislaciones para adecuar la negociación colectiva y libertad sindical. Obviamente los países que están más desarrollados, como Francia, Alemania, que tienen una sindicalización del 70-80%, donde la economía formal realmente sí está gozando de seguridad social, no tienen mayor complicación. El tema lo tenemos los países que estamos en vía de desarrollo, porque no contamos con una economía formal que predomine y por ende no podemos tener un parámetro cierto sobre cómo estamos sobre este cuarto pilar del diálogo social. Ahora, ¿por qué la igualdad de género en este momento? Porque ayer, si se recuerdan, estuvimos en una conferencia, bueno, varias mesas importantísimas, pero una que me interesa hacer notar en esta plática con ustedes es la tecnología 4.0. Y es que es increíble que hoy estemos pensando en la tecnología 4.0, todos los medios electrónicos, el desplazamiento de la fuerza de trabajo por los robots. Y como bien lo comentaba ayer el doctor Carlos Reynoso, pues no es de hoy o es de hace 10 años, esto viene desde la revolución industrial, donde fueron desplazando las máquinas a los hombres. Y menciono esto porque él comentaba, no tenemos un problema de desplazamiento de hombres, de máquinas por hombres, el tema es conceptual, si existe o no subordinación o si existe o no estabilidad en el empleo. Y hago este paréntesis para hacer hincapié que estamos en un momento crucial en el que tenemos que mirar hacia la tecnología y todo lo que implica las nuevas formas de reglamentar la relación laboral,
y el trabajo precario que tenemos para poder tener de las mujeres derecho a una igualdad en el trabajo, a un trabajo decente. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque efectivamente hoy los hombres gozan de mayores oportunidades, tanto de trato para ocupar un puesto de mejor posición, así como a ser mejor remunerados. Esto no lo digo yo simplemente, la OIT hizo un estudio y efectivamente este estudio arroja que las mujeres a nivel mundial perciben un 20% menos que lo que percibe un hombre. Y no es por capacidad o por falta de estudios, el tema sí es distinción de género. Pero bueno, lo veremos un poco más adelante, entrará a detalle. ¿Cuál es el otro punto importante del por qué se debe de seguir estudiando esta equidad de género? Bueno, por la lógica de la eficiencia. ¿Qué quiere decir esto? Debemos empoderar económicamente a las mujeres. Una mujer empoderada contribuye con su familia, con su persona, a la sociedad y podrá ayudar a la formalidad del empleo y a la disminución de la pobreza. Como ven, estos factores no solamente atañen a la discriminación por género, sino también afectan a las economías de los países porque no están garantizando una equidad para poder percibir o tener la aspiracional de tener un trabajo. La discriminación por motivo de sexo. Como les comenté previamente, efectivamente la OIT hizo un informe mundial sobre salarios 2018-2019, donde utilizó a 70 países a nivel mundial. De esos 70 países, el 80% arrojó que las mujeres perciben un 20% menos que lo que percibe un hombre. Al hacer el estudio y verificar cuáles eran las consecuencias o las causas del por qué la mujer tenía una percepción inferior, primero pensaron que quizás era por la falta de capacidad o educación. Al hacer el estudio se dieron cuenta que no era ninguna de esas causas, que por el contrario, había mujeres mejor preparadas, con mayor estudio, mayor preparación, pero no tenían la oportunidad de desempeñar el puesto que desempeñaba un hombre, y si lo desempeñaba, tenía una percepción salarial inferior del 20%. En países como Europa, este tipo de circunstancias les afecta a las mujeres, obviamente a los patrones, ¿no? Porque tienen una disminución hasta del 14%, contratan a mujeres puestos directivos, pero no les pagan lo que les debería de corresponder o lo que percibe o lo que tiene como ingreso un hombre. Entonces, son temas importantes que a pesar de que estamos en pleno siglo XXI, son temas precarios, pero que los tenemos que atender y que los estados y los gobiernos, los sindicatos, es cuando más fuerza deben de tener y atacar este tipo de circunstancias. Fíjense, esto está más triste porque hay algunas regiones, como por ejemplo en el Medio Oriente, África del Norte y Asia del Pacífico, donde el 80% de las mujeres no tiene acceso al trabajo. Increíble. A veces pensamos que temas tan básicos están resueltos en el mundo del trabajo, pero seguimos atendiendo situaciones precarias que no debemos de olvidar. Bueno, saqué esta tabla sobre la ocupación poblacional para ver cómo estamos México. Esta tabla está al primer trimestre de 2019. Pues bueno, tenemos un total de 125,000 millones de personas, 60 millones son hombres, 64 mujeres. La población de menor de 15 años son de 31, hombres 15 millones, mujeres 15. La población en edad de trabajo es de 94 millones, hombres 44 y mujeres 49. La población económica inactiva es de 38 millones, en hombres son 10 y en mujeres 27. Hay una diferencia enorme. Y luego viene otra de la población económica activa, es de 56 millones, los hombres tienen 34 millones y las mujeres 21. Ya no la voy a desglosar más porque finalmente tendremos que actualizarla al segundo semestre, pero es nada más para que tengamos un contexto de realmente cómo estamos respecto a la situación hoy en día en el trabajo decente, hombres, y la oportunidad que se les da a las mujeres. Este tema es súper importante porque también
lo han estudiado mucho, incluso hace apenas 10 años la OIT lo volvió a sacar en su convención en su 90 aniversario, que era la protección de la maternidad. Y entonces aquí establecen que no tiene por qué estar peleada la maternidad con la profesión. Por el contrario, los estados deben de generar políticas, leyes, códigos de trabajo para que finalmente se pueda convivir con estas dos funciones la mujer en un ambiente libre de violencia y que le permita el cuidado de sus hijos. Si bien es cierto, nuestras legislaciones han estado muy al pendiente de esto, creo que no es que nos falte reglamentación. A mi punto de vista, lo que nos falta es el debido cumplimiento de las mismas. ¿Qué leyes nacionales tenemos que son las que se encargan del derecho a las mujeres? Pues obviamente tenemos la Constitución en el artículo 1, en el artículo 4, tenemos la Ley Federal del Trabajo que a partir de la reforma del 2012 ingresa el concepto de trabajo decente o digno, que fuimos muy criticados por la OIT porque en términos de la OIT es trabajo decente, no digno. Pero entonces ahí también se empiezan a establecer ciertas circunstancias de prohibición para los patrones. No le tenían permitido exigir comprobantes médicos para ver si la mujer está embarazada. Se prohíbe a los patrones el correrla o no darle oportunidad por estar embarazada. En esta reforma del 2019 se crea una obligación para los patrones de crear un protocolo para prevenir y eliminar todo tipo de discriminación. Dentro de este protocolo tendrán las empresas con los trabajadores hacerlo, pero hacerlo a lo que realmente tiene cada centro de trabajo, porque creo que el problema radica en eso. Tenemos normas, tenemos códigos, tenemos leyes, pero cuando no las hacemos adecuadas a lo que realmente necesitamos, no funcionan. Tenemos la Ley General para prevenir y eliminar la discriminación, la Ley General de Acceso a las Mujeres en una vida libre sin violencia, la norma 25 que trata sobre la igualdad laboral, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres que recientemente tuvo otra reforma importante, la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Ley de Instituto Nacional de las Mujeres. O sea que por lo que hace al gobierno mexicano, ha introducido y se ha esmerado en dar una protección respecto al trabajo y a la protección de las mujeres. Ahora, ¿cuáles son los tratados internacionales que México ha firmado respecto a estas condiciones? Pues bueno, firmó el convenio 111, que es referente a la discriminación de empleo y ocupación, el 11 de septiembre de 1961 fue ratificado. Tenemos el convenio sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ratificado el 23 de marzo de 1981. La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Belém de Pará, ratificado el 19 de junio de 1998, y la Declaración y Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, 1995. El Estado está haciendo su trabajo, ahora creo que también nos corresponde hacer a nosotros como abogados, sindicatos, Poder Judicial, hacer lo propio. Ahora, la igualdad de género y no discriminación y su repercusión en las empresas. ¿Cómo está pegando esto en las empresas? Pues muy bien, nosotros como asesores de empresas llegamos con toda la legislación nueva que tienen que cumplir las empresas, pero no solo es lo que tienen que cumplir, es reeducarnos a entender que tiene que acabar esa discriminación por motivo de género y que se le discrimine a la mujer para que no pueda ocupar otros puestos. Los estudiosos dicen que se debe de tener una discriminación positiva. ¿Y qué significa una discriminación positiva? Generar o dar las pautas para una equidad de género. Así se podrá erradicar poco a poco la discriminación que hoy, en siglo XXI, tiene la mujer respecto a la participación en el mundo del trabajo del hombre. ¿Qué tan importante es que la mujer participe económicamente activa? Pues bueno, las repercusiones es que tengamos un mejor crecimiento económico y la posibilidad de la reducción de la pobreza a nivel nacional. Conclusión, creo que México ha reglamentado el trabajo decente a través de distintas legislaciones, códigos y
ahora lo que corresponde es reeducar a la sociedad, hacer cumplir la ley. Como abogados de empresas, asesorarlos correctamente para que cumplan, no para que les enseñemos la ruta de cómo evadir. No podemos correr a mujeres embarazadas, no solo por la prohibición de la ley. Desde antes de la modificación de la reforma laboral del 1 de mayo de 2019, ya había criterios en el sentido de que se establecía que era poco creíble, que la Junta debería de examinar si realmente la mujer embarazada era su voluntad dar por terminada la relación de trabajo, porque era poco creíble que una mujer renunciara a un doble derecho, es decir, el derecho a la seguridad social y el derecho a su empleo. Así que la Junta debería de examinar por otros medios, no solamente considerando la renuncia, si efectivamente la mujer era su deseo dar por terminada la relación de trabajo. ¿Cómo transmitimos esto a nuestros clientes o a las personas, en la comunidad, a la sociedad? No solamente si estamos en el lado de representantes de empresas, también como funcionarios, como sindicatos, que tenemos que tener una mejor cultura laboral. En eso radica esto. No necesitamos más legislaciones, con las que tenemos creo que podemos cumplir. El reto es de nosotros, para tener un acceso libre de violencia y de igualdad laboral. Gracias. Les agradecemos a la maestra Jacqueline su participación y me permito presentar a continuación al doctor Rafael Tenasuc, quien nos ha pedido que hagamos una muy apretada síntesis curricular. Ustedes lo conocen, tampoco necesita mucha presentación, ¿verdad? Entonces, muy rápidamente les comento, es licenciado en Derecho y maestro en Derecho por la Universidad Iberoamericana, es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, abogado postulante en materia laboral, seguridad social y juicio de amparo, es socio del despacho Hugo Ítalo y Asociados SC desde 1978, tiene una amplia actividad académica como maestro universitario, es rector del Instituto de Posgrado en Derecho desde 2014, de organismos y asociaciones, es miembro de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Asociación Civil, miembro de la Sociedad Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Destaca el Premio Nacional en el concurso de ensayos de justicia laboral otorgado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, tiene una gran variedad de libros publicados en los temas de derecho procesal del trabajo, derecho de la seguridad social, derecho laboral burocrático, en fin, hay mucho que leer, pero preferimos escucharlo. Maestro, por favor, muchas gracias. Doctor, gracias. Bien, pues primeramente quiero dar las gracias, ¿verdad?, por la enorme invitación, que de verdad agradezco muchísimo porque, por dos cosas fundamentales. Primero, porque el tema, ¿verdad?, de un homenaje, un reconocimiento a los 100 años de labor de la OIT, ha habido pocos, yo creo que es el único. No obstante que yo desde el año pasado estaba pensando en eso, nunca se ha podido concretar. Este es el primero y de verdad, mi querido Gerardo, mi amigo, mi hermano, muchísimas gracias y de verdad felicidades por este enorme evento. Por otro lado, pues yo también me acordé de mis épocas de juventud, ¿verdad? Cuando veníamos con Tomás Natividad a litigar allá a la junta que estaba por el centro, pero pues yo era pobre y yo iba a las tortas creo que se llamaba La Vaquita, sí, a las tortas de chorizo de La Vaquita. Yo no iba a desayunar como Arturo, ¿verdad? Nos íbamos a las tortas de La Vaquita de los Portales. Y en segundo lugar, me acordé de mi padre al escuchar, las conferencias anteriores, que me decía que el ser humano por naturaleza tiende a los extremos, lo bueno y lo malo, el diablo y el de Dios, y a gritar y a decir, no, esto es malo total y esto es bueno total. No es cierto, o sea, la reforma laboral tiene, perdón que me meta, no es el tema, pero no resisto la tentación de decirlo. La reforma laboral tiene muchísimas bondades, sí las tiene.
pero tiene una serie, ¿verdad?, de incongruencias, de aspectos inoperantes, de aspectos confusos, difusos, profusos. Verdaderamente tuvieron que sacar un protocolo para entender un artículo, un protocolo donde la legalidad del protocolo está en duda, porque nadie lo entiende y el protocolo también nadie lo entiende, pero bueno, ya es un poco más claro que el artículo. Y por otro lado, ¿verdad?, pues es absolutamente falso, y Tomás me lo puede confirmar, que haya sido un proceso evolutivo. Sí fue un proceso evolutivo, todo el mundo tuvo opiniones, Tomás intervino, yo intervine, hicimos, ¿verdad?, propuestas. Yo hice una propuesta muy seria y muy congruente sobre el ofrecimiento del trabajo, que nadie tomó en consideración, porque yo partía de la base que el ofrecimiento del trabajo no había que deshacerlo, sino que había que regularlo, porque efectivamente había abusos, sí, pero había que regularlo, no había que eliminarlo en forma total y absoluta, porque, como dijo, es que es falso el ofrecimiento del trabajo. No, el ofrecimiento del trabajo no es falso. O sea, tanto es falso que los patrones despiden a los trabajadores, como es falso que los trabajadores, como es cierto, que los trabajadores el día de mañana no se presentan a laborar y se van a la Junta a demandar. Y también es cierto que una vez que se reinstalan, se van con su abogado y con el actuario, se salen del centro de trabajo y se van a presentar la siguiente demanda. ¿Y quién me lo puede negar, por favor? Díganme, ¿quién me lo puede negar? Es que digan que es un abuso. Sí era un abuso, pero los abusos hay que regularlos, no hay que eliminarlos, porque si eliminamos los abusos, pues hay que matar a todo mundo, ¿no? Entonces yo creo que esto, antes de meterme al tema, que tiene muchas ventajas. O sea, yo siempre, por ejemplo, pensé que el Poder Judicial nos va a dar mejores resultados que las juntas de conciliación y arbitraje. Siempre pensé también de que una conciliación era súper necesaria por expertos para evitar precisamente los juicios laborales, y creo que si esto se materializa bien, se pueden evitar muchos juicios laborales. Efectivamente, el tema de la negociación colectiva y de la libertad sindical es positivo. Nada más que lo hicieron tan enredado y tan confuso que verdaderamente lo hicieron inoperante. Yo les apuesto que más del 70% de los contratos colectivos en 4 años se van a ir a la basura. ¿Por qué? Pues porque inclusive hay empresas que no tienen trabajadores, o sea, miles de empresas no tienen trabajadores, son las tenedoras de acciones, etcétera, ¿no? Entonces, es bueno esto de la libertad sindical, pero lo hicieron muy enredado. También es bueno, ¿verdad?, por otro lado, que para poder emplazar a huelga, existe el contraveneno, ¿verdad?, de que tienen que obtener la constancia de representatividad para efectivamente evitar los contratos colectivos de protección. Y por otro lado, los procedimientos que pretendieron que fueran breves y que de alguna manera quisieron copiar el modelo de los juicios mercantiles, pues los copiaron mal y los hicieron inoperantes y omitieron una serie de instituciones fundamentales en el derecho del trabajo, como es la aclaración de la demanda. ¿No es cierto, mi querido amigo? No existe la aclaración de la demanda. En fin, o sea, yo creo que esos procedimientos, lejos de ser la solución, son verdaderamente tortuosos. Y como lo dijo el ministro, ¿verdad?, hace poco, máximo un juez va a poder llevar 3 audiencias diarias, pero apretado. Y 3 audiencias diarias nos dan no sé cuántas al año y tantos al año, y se requieren 250,000 juzgados para resolver los conflictos laborales. Eso es absolutamente inoperante. Entonces,
por un lado sí tiene cosas buenas, pero tampoco hay que decir que todo es bueno, o sea, también tiene cosas muy malas. Hay que valorar y hay que analizar los temas en su justa dimensión. Yo los invito a que por lo menos hagamos ese esfuerzo. Y sí es cierto que la reforma requiere de los abogados un gran compromiso sobre todo porque vamos a litigar de una manera diferente. Ayer, por ejemplo, un abogado que litiga en materia mercantil oral, me estaba diciendo que los jueces no toman en cuenta ninguna promoción por escrito. O sea, que si quieres unas copias, que si quieres hacer una petición, la tienes que hacer directamente en la audiencia, porque de otra manera, por escrito no hay nada por escrito, todo está videograbado. Entonces, es otra manera de litigar y verdaderamente los abogados tenemos que prepararnos para este litigio nuevo, ¿sí? Pero bueno, pues no es mi tema. Yo quisiera abundar, pero no es mi tema. Bien, yo por otro lado sí, de verdad que me encanta, ¿verdad?, el tema del derecho internacional del trabajo, porque verdaderamente, perdón que lo diga, pero dentro del mundo del derecho laboral en México existe una gran ignorancia de los convenios internacionales, verdaderamente. O sea, conocemos el 98 y conocemos el 87 de libertad sindical y de negociación colectiva. Y todas las jurisprudencias de la Corte, ¿verdad?, se basan en esos dos convenios, fundamentalmente en materia burocrática, cuando declararon inconstitucional aquellos artículos que sí eran inconstitucionales desde hace mucho tiempo. Pero bueno, últimamente se ha tocado también los temas del 100 y del 111, que son temas, convenios importantes sobre la discriminación y la igualdad en el empleo, pero de verdad me da mucho gusto que se organicen estos eventos porque se le da a la Organización Internacional de Trabajo el mérito que merece. La Organización Internacional del Trabajo, como todos saben, surge en 1919 como consecuencia del Tratado de Versalles que puso fin a la Guerra Mundial. Y, fíjense, la importancia. Los países llegaron a la conclusión de que para poder mantener la paz y el desarrollo sostenible, deberían de crear un organismo encargado de dictar normas internacionales del trabajo, porque tener trabajo es tener paz, tener trabajo es poder comer todos los días, ¿sí? Y entonces dicen, no, es que, no, nada, o sea, surgió como una situación de la paz, porque el trabajo, ¿verdad?, nos dignifica a todos. Y qué mejor, ¿verdad?, que la Organización Internacional del Trabajo, que nos ha dado, ¿verdad?, luz para honrarla ahora que se están cumpliendo en junio sus 100 años precisamente de existencia. Obviamente, como lo dijo la abogada, pues no tan solo los convenios de la Organización Internacional del Trabajo pues son los importantes, sino que desde la propia Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, en la Declaración de Filadelfia de 1944, que es pues, la actual Constitución, se proclamaron básicamente dos principios fundamentales. El trabajo no es una mercancía y todos los seres humanos, sin distinción, raza, credo, sexo o religión, tienen derecho a perseguir el bienestar individual y el pleno desarrollo. Pero independientemente de eso, como yo les decía, existen múltiples y muy variadas leyes, muy variadas declaraciones universales de la Organización de las Naciones Unidas y de esto, de Latinoamérica, etcétera. Pero hay una declaración que me llama mucho la atención, que es precisamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948, en el seno de Naciones Unidas, en donde los artículos 22, 23 y 24, independientemente
de que se reconoce el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva, se habla, ¿verdad?, de que toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Y toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa, satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana. Ya de alguna manera, desde 1948 se empezó a tocar el tema de la dignidad humana. La Corte, posteriormente, ¿verdad?, también la OIT, la Corte ha establecido que la dignidad humana es el fundamento de todos los derechos. ¿Por qué? Porque atrás de un derecho pues está precisamente algo que es filosóficamente e intrínsecamente humano, que es la dignidad. Podemos dejar de tener dinero, pero no podemos dejar de tener dignidad. Cuando nos afectan la dignidad, obviamente todos los seres humanos protestamos. Obviamente, en 1988, en la declaración de la OIT, declaró los principios y derechos fundamentales del trabajo y evidentemente reconoció que todos los países deberían de suscribir por lo menos 8 convenios fundamentales, 8, y que además, aunque no fueran ratificados esos 8 convenios, se incorporaban en automático al orden jurídico nacional de todos los países por el simple hecho de pertenecer a la Organización Internacional del Trabajo. Nosotros, o mejor dicho, los patrones, ¿verdad?, los centros empresariales, estuvieron muy aferrados en no ratificar el convenio 98 relativo a la libertad sindical, pero resulta que el convenio 98 es un convenio fundamental de hace 1940, que se ratifique o no se ratifique, forma parte de nuestro orden jurídico nacional por el simple hecho de haber sido declarado un convenio fundamental. Simplemente, ya lo dijeron, pero quiero recordarles, tenemos, ¿verdad?, la abolición del trabajo forzoso y obligatorio, que es el único convenio de la OIT que, por cierto, habla de la huelga y dice que queda absolutamente prohibido compensar los días de huelga con trabajo. El convenio 87 de la libertad sindical y la protección de los derechos sindicales del 49, los convenios relativos a la sindicalización y negociación colectiva, el 98, uno que nos interesa para este caso concreto, el 100, que es sobre la igualdad de remuneración, del 51, la abolición del trabajo forzoso, del 57, el convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, que es otro convenio que nos interesa, que es el convenio 111, del 58, el convenio de la edad mínima de admisión al empleo, del 73, y el convenio 182 sobre la prohibición de las peores formas del trabajo infantil, que es un convenio súper hermoso. No existe un número exacto de cuántos convenios tiene la OIT, porque si bien es cierto que la gran mayoría de los autores y la propia OIT dice que hoy son 190 convenios, hay muchos convenios que en el momento en que se formaron protocolos se dejaron sin efecto algunos otros. Por ejemplo, el convenio de la edad mínima de admisión en el trabajo dejó sin efecto 7, 8 convenios relativos al trabajo en minas, al trabajo de la gente del mar, del trabajo, ¿verdad?, forzoso, del trabajo nocturno, trabajo industrial. 7 convenios los dejó fuera, precisamente por haberlos agrupado en ese convenio del trabajo infantil. Entonces, hay unos que dicen son más, hay otros que dicen que son menos, pero bueno, la generalidad dice que hoy día, ya con el último que acaban de aprobar, que evidentemente México todavía no ha ratificado, que es el convenio sobre violencia sexual, que seguramente Hugo les habló ayer o antier, es el 190.
México ingresó en el 31, el 12 de septiembre, tiene 80 convenios ratificados, aunque algunos dicen que son 79, que también no nos ponemos de acuerdo. Obviamente el primero fue sobre el trabajo infantil y el último sobre el derecho de negociación colectiva, que todos sabemos que fue el año pasado, y de esos convenios se estima que 67 convenios de los 80 que tiene México ratificados actualmente se encuentran en vigor. Desde luego que en la declaración de la OIT, pues evidentemente, como ya lo mencionaron mis compañeros, se habló del trabajo decente como 4 pilares del programa de trabajo decente y entre otros postulados precisamente de este concepto de trabajo decente, que es amplísimo, que no tan solo habla del bienestar del trabajador, sino que también habla de la libertad de negociación, de la libertad de sindicalización, de un ambiente de trabajo libre de presiones, y que de ahí, ¿verdad?, de alguna manera viene la famosa NOM 035, que desde mi punto de vista está hecha para Dinamarca, para Copenhague, para Suiza, pero para México yo creo que le va a costar mucho trabajo poder asimilar la NOM 035 sobre la presión en el trabajo. O sea, no me causes daños psicosociales porque te puedo demandar. Bueno, obviamente la OIT ha sostenido en diferentes foros, en diferentes declaraciones, que precisamente la discriminación en el trabajo puede presentarse en diferentes contextos y en formas muy diversas. Obviamente puede afectar hombres, mujeres, en función de sexo, raza, color, piel, origen, nacionalidad, origen social, religión, opiniones políticas, discapacidad, VIH, edad. Los viejitos también somos discriminados, no nada más las mujeres, ¿sí? ¿Sí? Ya no podemos entrar a trabajar en ninguna empresa, Tommy, porque quieren puros chavos de 35. Y bueno, pues dice que evidentemente se da en todas las áreas del mundo, y que además, dependiendo de la zona, dependiendo de la región, zonas tropicales, zonas frías, África, Europa, América del Sur, países de desarrollo, o sea, las discriminaciones se presentan en formas absolutamente diferentes, o sea, es completamente diferentes. Ahorita que decía Jackie sobre el tema de la discriminación, recordé un estudio muy serio que presentó no recuerdo quién, un abogado que se dedica a la seguridad social, no recuerdo quién fue de ellos, que señalaba que en México, pues sí, evidentemente hay una gran discriminación, sobre todo en materia salarial y sobre todo en materia de maternidad. O sea, básicamente en esos dos aspectos es donde más se da. Pero que en materia de maternidad no es que los patrones odien a las mujeres embarazadas o no quieran a las mujeres embarazadas, sino que el problema es las cuotas de seguridad social. O sea, ustedes saben que para poder tener derechos a los beneficios de seguridad social se requieren tener por lo menos 30 semanas de cotización previos a la fecha probable de parto. Entonces, si no tienes, ¿verdad?, ese mínimo de cotizaciones, ¿quién tiene que pagar las pre y las post y las incapacidades? Pues el patrón. Entonces dice el patrón, bueno, pues si voy a pagar 80 y tantos, mejor pago 3 meses y se acabó el problema, ¿no? Entonces, llega a esa conclusión ese estudio, que no es un problema de discriminación, sino es un problema de responsabilidad laboral, de economía en la empresa, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, pues es una forma de discriminación. Y esta persona, este autor, señalaba que habría
que modificar la ley del Seguro Social para evitar precisamente la discriminación en el trabajo de las mujeres embarazadas. En ese orden de ideas, ¿verdad? Dentro de los convenios fundamentales encontramos el convenio número 100 de la OIT sobre la igualdad de remuneración, ratificado por México el 23 de agosto del 52, donde establece la igualdad de remuneración para hombres y mujeres en el trabajo, sin discriminación alguna. Y el convenio 111, que habla sobre la discriminación en el empleo y ocupación de 1958, que tardó mucho tiempo en entrar en vigor y que México ratificó hasta 1961, donde habla de la igualdad de trato y de igualdad de oportunidades, con el objeto de eliminar cualquier discriminación en materia de empleo u ocupación. El término discriminación, dice el convenio, comprende cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional, origen, que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo. Y además dice que este concepto de empleo habla en todas las formas, inclusive para los trabajadores al servicio del Estado. Dice que una de las formas para evitar la exclusión debe de haber una capacitación, una formación profesional, pero por el otro lado las naciones tienen que tener sanciones suficientes para poder evitarlo y un cuerpo de inspectores total y absolutamente capacitado para vigilar el cumplimiento del convenio internacional. Todos sabemos que pues en México existen disposiciones importantes, los vamos a ver, pero no existe, ¿verdad? Pues lamentablemente, y sanciones las hay, y muy fuertes, pero no existe por parte de la autoridad la inspección suficiente, lejos de contratar, ¿verdad? Mayores inspectores, que es lo que la OIT recomendó a México en una de las últimas reuniones de la OIT, pues los despidieron. ¿Por qué? Pues porque hay que despedirlos, porque pues hay que ahorrar dinero en este gobierno, ¿no? Y entonces, pues ya los inspectores, ¿verdad? Pues no pueden, ¿verdad? Con todo el cúmulo de empresas que hay que inspeccionar. En fin, no hay manera de poder vigilar el cumplimiento de las normas. Como decía ya aquí, y ya me ganó la idea, México pues tiene, ¿verdad?, pues suficiente legislación y evidentemente todos los convenios internacionales que son fundamentales son parte de nuestra legislación, son parte de nuestro orden jurídico nacional. Nuestra ley federal del trabajo también lo contiene. No quisiera decir odiosa reforma laboral del 19, pero sí lo voy a decir, la odiosa y espantosa reforma laboral del 19, donde, con todo respeto, Tomás, a lo mejor me equivoco, no nos tomaron en cuenta. Llegó el partido político y lo impuso. Sí había muchas opiniones, sí había muchos proyectos, a nadie los tomaron en cuenta. Y este es el proyecto, ¿quién vota? Pues la mayoría. Pues, sí. Y bueno, y cuando en un país, pues tú tienes, ¿verdad?, al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y a la Corte, ¿verdad?, pues a favor, pues yo no sé cómo se llama, pero pues en mi pueblo le llaman dictadura. No lo vayan a decir, por favor. Dice el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo, dice, no podrá establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, condición migratoria. Eso también, lo digo, como yo les decía, en algunos países
pues les importan los negros, pero en otros países les importan los migrantes. En Estados Unidos la peor discriminación no es por el color, sino es por la calidad migratoria. Las preferencias sexuales, bueno, pues que eso cada día, ¿verdad? Pues está disuadiendo. El Estado civil y cualquier otra que atente con la dignidad humana. Es de interés social un ambiente laboral libre de discriminación, violencia y promover la capacitación. El artículo 86, que todos conocen, dice: a trabajo igual, desempeñado en puesto igual, jornada y condiciones de eficiencia también igual, debe corresponder salario igual. Y algo que agregaron en esta reforma fue que dice que queda prohibido para los patrones negarse a aceptar trabajadores por razón de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, Estados Unidos, todo. Exigir la presentación de certificados médicos de no embarazo para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo, y algo gravísimo, dice, que desde luego hay que respetar: despedir a una trabajadora o coaccionarla directo o indirectamente para que renuncie por estar embarazada, por cambio de estado civil o por tener el cuidado de hijos menores. Obviamente, independientemente de esta reforma y de la inclusión de estos conceptos, créanme que también la Corte ha favorecido la protección a la igualdad y a la no discriminación. Hay una tesis por ahí que tocó Jackie, que de verdad a mí se me hizo, pues en principio fuera de lugar, pero bueno, pues ahora sí que cada quien tiene su opinión. Dice: en caso de que una mujer esté embarazada, no es suficiente una renuncia para dar por terminada una relación laboral. Pues entonces, ¿qué necesitas? Pues si la señora dice: yo ya no quiero trabajar, aquí está mi renuncia, págame mi finiquito, aquí está la renuncia y aquí está el finiquito, y eso no es suficiente, la tengo que llevar a la Junta de Conciliación y Arbitraje a ratificar un convenio para que la Junta le pregunte: ¿usted ya no quiere seguir trabajando? De verdad, la señora dice que ya no quiere seguir trabajando aunque se encuentra embarazada y bla, bla, bla. O sea, son demasiados formalismos, pero bueno, pues ahora sí que con todo respeto, ¿verdad? Pues hay que señalarlo. Bueno, finalmente, pues yo quisiera señalar, ¿verdad?, que hay una declaración por parte de la Organización Internacional del Trabajo para el futuro del trabajo de junio del 19, donde la OIT pues se hace, ¿verdad?, se replantea los principios y llama a la atención a todos los países para su cumplimiento y evidentemente revitalizarlos y afrontar los retos del mundo del trabajo del futuro. Y evidentemente, pues el trabajo del futuro trae nuevos retos. En conclusión, yo quisiera decirles, ¿verdad?, que la legislación nacional está absolutamente completa. La Organización Internacional del Trabajo es un modelo a seguir de organización, ha cumplido total y cabalmente con los postulados que le dieron origen. Nos ha fallado en dos puntos muy importantes donde no ha habido la posibilidad de hacer un convenio, y el primero es el outsourcing y el segundo es la huelga, porque dice, pues es que cada quien maneja en su país la huelga, cada quien maneja el outsourcing como consideren pertinente. Y además este tema del outsourcing es mundial, hay outsourcing hasta en China y en todo, en África y en todos lados, o sea, no es un tema que quieras tapar con el sol. Y bueno, yo entiendo a la OIT, o sea, si a veces, bueno, no a veces, muy seguido, nos cuesta mucho trabajo llegar a algún convenio en la casa con la señora, ahora imagínense la OIT tratar de llegar a un convenio, ¿verdad?, con más de 100 países, ¿verdad?, 100 personas que no, la huelga tiene que ser así, no, la huelga no se puede permitir, no, la huelga es, oye, pues no hay convenio, ¿no? Y lo mismo ocurrió con el outsourcing. Son las dos deudas que nos tiene
la OIT y que yo creo que no van a funcionar. Pero déjenme decirles, para poder subsanar esa omisión, la OIT hizo una recomendación, no me acuerdo, creo que es la 198, sobre cómo debe de ser la recomendación, no es convenio, sobre el outsourcing, y le dejó a unos expertos la elaboración de un libro que es maravilloso, que se llama Principios de la OIT en materia de huelga, que es un librito chiquito que tiene qué debe contener una legislación en materia de huelga, que es exactamente lo mismo que tiene nuestra legislación, con algunas variantes. Sí hay discriminación, nuestras leyes evidentemente satisfacen, ¿verdad?, ese reclamo. Desgraciadamente es un problema de tres situaciones que yo considero, o de más, pero son tres las situaciones fundamentales. El primero es que es un tema cultural, o sea, la discriminación, discriminamos por naturaleza. ¿Quién no ha dicho chenaco? ¿No? Todos, todos, o sea, hay discriminación por parte de todos, es un problema cultural. Segundo, es un problema precisamente de vigilancia. O sea, el Estado no tiene los medios suficientes para poder vigilar el cumplimiento de la norma. Y tercero y último, es un problema de cumplimiento de la ley. Nuestros patrones, nuestros trabajadores, ¿verdad?, no tienen la cultura laboral de poder cumplir la ley. Muchísimas gracias. Agradecemos muy cumplidamente al doctor Rafael Tena su participación y las opiniones que nos ha regalado. Me permito presentar enseguida al maestro Carlos Ferrán Martínez Carrillo. Es licenciado en Derecho con mención honorífica por la Universidad Iberoamericana, maestro en Derecho del Trabajo por la Escuela Libre de Derecho, candidato a doctor en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, socio del área laboral de la firma legal Cuesta Campos Abogados, coordinador general de comisiones del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, columnista de El Economista, El Financiero, IDC Expansión y Hechos y Derechos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor titular de las cátedras Derecho Laboral 1, Derecho Laboral 2 y Argumentación Jurídica en la Universidad Iberoamericana. Quedamos en uso de la palabra. Muchas gracias, maestro. Muy buenas tardes. Desde luego que primero que nada quiero agradecer y felicitar enormemente al Poder Judicial del Estado de México, especialmente al consejero Gerardo de la Peña por la invitación. Felicitarles no solamente por el evento, sino porque aunque ya se dijo en este foro, creo que sin lugar a dudas el Estado de México ha sido pionero en la capacitación y en la ejecución de la reforma laboral, que creo que está sobradamente dicho, es el enorme reto, yo diría, del próximo siglo en materia laboral. Así que creo que eso, antes que felicitar por el evento, hay que felicitar por el trabajo, que al final es lo que construye los cimientos del derecho del trabajo. No quiero también dejar de agradecer al licenciado Tomás Natividad, a la sociedad, por la invitación y la consideración. Y desde luego externar mi emoción, tengo que decirlo así, por compartir el foro con tanta gente que admiro, con tantos maestros, maestros y maestras, por supuesto, y con tanta gente de las cuales, por supuesto, quisiera imitar su carrera en el futuro, y lo digo abiertamente. En fin, para mí es un enorme gusto estar aquí y les agradezco nuevamente la consideración. Con la complejidad natural de ser el último en un panel de tan alto nivel y donde se ha dicho, creo yo, prácticamente todo desde lo jurídico, desde lo legal, creo que lo que me corresponde es aportar algunas breves reflexiones prácticas en materias de discriminación, donde veo, donde pienso que está el problema y a lo mejor detallar un poquito lo que se ha dicho, que por supuesto se ha dicho muy bien. Cuando yo veía el tema que amablemente nos asignaron, igualdad de género y discriminación, lo primero que pensé fue, es que en México sabemos mucho de discriminación. O sea, históricamente sabemos el tema. ¿Por qué? Porque
tan somos discriminados cuando cruzamos el charco con nuestro país amigo al que le debemos la reforma laboral, ¿no? Tan somos discriminados ahí como somos muy buenos para discriminar cuando tenemos a gente aquí de países a lo mejor del sur, que nos quedan al sur, digamos. Entonces, somos expertos de un lado y de otro, muy buenos para que nos discriminen y muy buenos para discriminar. Y cuando pensaba en qué reflexiones aportar, yo decía, creo que lo primero que habría que pensar es qué estamos haciendo nosotros desde la abogacía para terminar con estas prácticas que son, sobra decir, deleznables y que van mucho más allá de un tema de género o un tema profesional. Yo diría que hay que recordar que el derecho al trabajo es, primero que nada, un derecho social y es un derecho humano. Entonces realmente te parecería ocioso estar teniendo esta discusión en pleno siglo XXI cuando tenemos sobrado nacional, cuando tenemos suficientes convenios ratificados de OIT. Hombre, somos el país que más ratifica y el que menos cumple seguramente, pero los esfuerzos ahí están. Entonces, ¿qué hemos hecho mal? ¿O qué estamos dejando de hacer en las empresas y en los despachos? Y voy a poner el acento en los despachos porque es la industria a la que me dedico y la que creo que se dedica la gran mayoría de la gente. Vamos pensando cuántas abogadas tenemos en nuestros despachos, ¿no? Y vamos a poner el acento un poquito más duro. ¿Cuántas socias tenemos en los despachos? Proporcionalmente, ¿no? Porque hay despachos de 20 socios, despachos de 5, despachos de 6, pero ¿cuántos y cuántas tenemos? ¿Estamos poniendo el ejemplo ahí o solo estamos viniendo aquí a platicar románticamente de la no discriminación? Yo creo que el ejemplo hay que empezar a poner nosotros, en la abogacía que además es una industria que ha sido tradicionalmente experta en discriminar y experta en machismo, digámoslo así. Y vamos viendo también que los números que se ven para el futuro ya no parece que nos vayan a ayudar tanto a mantener esta actitud de discriminación. Cuando vemos el número de estudiantes de derecho, mujeres, en las distintas escuelas y facultades de derecho, ya son la mayoría. Eso nos quiere decir que este esquema en el que hemos sido muy buenos para frenar planes de carrera, para evitar ascensos, para disminuir derechos laborales, la buena noticia es que pienso que está por terminarse, porque no sé quién nos dijo a los hombres que éramos mejores o que éramos superiores. La noticia es, pues no lo somos naturalmente, ¿verdad? Tiene que ser un tema, pienso yo, de desempeño, de carrera, de productividad y de igualdad de oportunidades, que es lo que necesitamos hoy en día y que el país pide a gritos, pienso yo. Y lo podemos ver desde la industria de servicios legales. Pienso que a lo mejor las empresas han tomado pasos a lo mejor mucho más acelerados que los de las firmas legales. Hoy vemos muchísimas directoras jurídicas, por ejemplo. Habría que hacer análisis también del Poder Judicial, en el gabinete del presidente, en fin. Podemos extrapolar ese análisis prácticamente a cualquier industria y ver realmente qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que estamos dejando de hacer. Y estoy seguro que en la gran mayoría de los casos estamos dejando de hacer muchísimo. Y pienso yo, ya no se justifica. No sé qué opinen ustedes, pero yo no me imagino a mis salones de la Universidad Iberoamericana, que tienen entre 18, 19 y 20 años, con este tipo de problemáticas. Yo quiero pensar verdaderamente que mis alumnas de hoy no van a tener el gran problema si lo que quieren es ser socia de una firma o directora jurídica o lo que sea. Quiero pensar que no, porque déjenme platicarles mi primera experiencia laboral. Cuando yo entré a trabajar hace algunos años de pasante en una extraordinaria firma legal, de la cual por supuesto no diré el nombre, pero una extraordinaria firma legal, en los pasillos se decía, y no, todo el mundo sabía, ¿no?, que por estatuto no podía haber socias, ¿no?, por política, ¿no? Por cierto, eso en esta firma concreta no ha cambiado, y se los digo de frente, no estoy aquí hablando de la gente espaldas, no se preocupen, es una gran crítica, una cosa que creo que tiene que cambiar. Y a más de 10 años de ese momento de inicio de carrera de su servidor, el tema ahí está. Y vemos otras firmas que ya tienen 1, 2, pues casi cuota de género, no vayan a decir mis clientes que, ¿no? Porque esa es la otra. Los que nos dedicamos a defender empresas, ya estamos siendo cuestionados, presionados. Oye, ¿por qué solo tienes una socia? ¿O por qué no tienes ninguna socia? Pienso yo que es un cuestionamiento completamente legítimo y que dice todo lo que hemos estado haciendo mal. Dicho esto, yo
después de escuchar todas las opiniones de mis maestros aquí, de gente que admiro tanto, como les decía, sobre todo relacionado con el tema de la reforma laboral, yo coincido con mi maestro Tena en el que no hay que tomar posiciones tan extremas en el tema de la reforma. Ninguna ley, ninguna reforma es perfecta. Naturalmente que no. Coincido naturalmente con que hay temas que preocupan en muchos sentidos a los factores de la producción, pero también hay muy buenas noticias. Y la mejor noticia, pienso yo, y esto va completamente ligado al tema de discriminación, es que el derecho al trabajo por primera vez, y por la razón que sea, porque nos obligaron los gringos, porque ya no da más la ley, porque lo que sea, se está moviendo. Está viva la ley, ¿no? Y muchos, cuando empezamos a trabajar en esta maravilla del derecho al trabajo, nacimos con una ley muerta, con una ley que había tenido una reformita, bueno, no reformita, pero una reforma en el 12, que, dicho de paso, pienso que fue más para generar empleos, mandar un mensaje político de que la ley laboral sí se tocaba, ¿no? Pero hubo muchísimos temas, como el tema sindical, por ejemplo, que pues ni de broma se tocó, ¿no? Entonces, yo creo que podemos ser mediana y razonablemente optimistas en que hoy estamos viendo una reforma, por la razón que sea, de muy alto calado. Y que por supuesto que hay cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan, pero que se esté moviendo, que esté vivo, parece ser consistente con el hecho de que, por ejemplo, las generaciones de trabajadores y trabajadoras ya no son las mismas. Cada vez más esta fuerza millennial tan cuestionada en todos los foros, ¿no?, está tomando ciertas responsabilidades. Cada vez más nuestros clientes son directores jurídicos o CEOs de empresas que son una aplicación, por ejemplo, ¿no? Y nos toca sentarnos con gente que a lo mejor pues les llevamos a lo mejor suficientes años. Y ese va a ser el común denominador. Entonces, mi pregunta aquí es, ¿qué nos hace pensar que vamos a poder seguir regulando las relaciones laborales del siglo XXI con una ley del 31? La buena noticia es que nos atrevimos a cambiarlo, por la razón que sea, de nuevo, que está viva la ley y que estas nuevas disposiciones en materia de discriminación, riesgo psicosocial, con lo cuestionable, por supuesto, que comparto con el maestro Tena. Yo siempre he dicho que la NOM 35 es otra vez una norma demasiado millennial desde mi punto de vista. Yo creo que por más que a uno le guste su trabajo, pues el trabajo estresa naturalmente, ¿no? Y si estresa es porque nos preocupa algo y no me parece grave que nos preocupe perder un cliente, perder un asunto. No me parece tan grave, la verdad, pero eso es completamente otra discusión. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Que estamos viendo una tendencia mundial franca de derecho internacional laboral, de tratados internacionales, de compromisos entre estados importantes. Vamos echando nada más una pensada, por ejemplo, a la reforma constitucional 2011, en el tema pro persona, en el tema de tratados internacionales, a la par o arriba de la Constitución, y que no se nos olvide, el derecho laboral es un derecho humano. Entonces, no podemos seguir permitiendo, y digo permitiendo porque en buena medida somos corresponsables de lo que ha pasado con el trabajo en México, porque coincido con lo que dijo el maestro Tena, el trabajo nos perfecciona. El trabajo es una manera de ser mejores todos los días. Y los que tenemos la enorme fortuna de dedicarnos a lo que nos encanta, pues creo que tenemos un compromiso significativamente mayor. Pienso también que estas nuevas disposiciones, que ni tan nuevas, porque recordemos que el tema de noción de trabajo digno y decente es un tema de la reforma del 12, ¿no? Increíble que hasta el 2012 se nos ocurrió que tal vez valía la pena copiar algunas cosas de la OIT que tal vez eran importantes, como el trabajo libre de discriminación y como el no ejercer ninguna coacción en una trabajadora embarazada. Hombre, temas que la verdad es increíble que en el siglo XXI hayamos dado el paso a reconocerlo. Otra vez, yo prefiero ser razonablemente optimista, pensar que esta reforma, si es que tiene un objetivo, y ahí coincido con el maestro Arturo Alcalde, es acabar con esta cultura de la simulación que ha privado la materia desde la ley del 31, yo creo. Una cultura en la que hago como que trabajo, hacen como que me pagan, hago como que tenemos un sindicato, hago como que estás en el IMSS, hago como que me corrieron. O sea, al final del día, yo no sé quién podía estar satisfecho con ese, como decía el maestro Díaz Mirón, con ese concurso de mentiras. ¿Quién podía estar satisfecho con una ley que no había avanzado a la misma velocidad que había avanzado la práctica?
¿Cómo puede ser que hasta el año de 2012 se nos ocurrió regular el periodo de prueba, el contrato para capacitación, la subcontratación, el pago por hora? Situaciones que llevaban años, décadas sucediendo. Y hasta el 2012 hubo la voluntad legislativa para hacerlo realidad. Entonces, no se nos olvide tampoco que otra razón para ser optimistas es que en este siglo ya tuvimos el mismo número de reformas laborales que en todo el siglo pasado. Y estamos todavía bastante lejos del final del siglo, pienso yo. Entonces, ¿tenemos motivos para ser optimistas? Algunos, diría yo. Motivos para estar, no me gustaría decir preocupados, sino ocupados, muchísimos. Creo que un reto enorme, y ahorita lo decía el maestro Tena, es buscar que se nos escuche mucho más al sector empresarial. Y desde luego que tenemos enormes exponentes, aquí hay dos y había muchos más antes también, pero creo que tenemos que también ahí hacernos sentir y hacernos partícipes, y creo que lo ha hecho todo el mundo que ha estado involucrado, pero eso es un enorme reto, porque no es ningún secreto que efectivamente son épocas de grandes transformaciones, eso creo que nadie lo puede poner en duda, ¿no? Y cada quien, pienso, podemos influir en el área que nos corresponde. La nuestra es el derecho del trabajo, la nuestra es ser mejores patrones, ser mejores trabajadores, no andar defraudando al IMSS, teniendo contratos colectivos reales, siendo parte de una cultura laboral en México que todavía no existe, que es la cultura del cumplimiento normativo de la ley laboral. Una cosa que francamente no hemos conocido en México porque nos hemos acostumbrado a desacatar la ley, a hacer nuestras propias prácticas, a mentirle a la Junta y a hacer todo tipo de prácticas absolutamente deleznables. Entonces, yo creo que no hay mucho más que decir y que reflexionar, más que yo lo que les diría es, ocupémonos del tema. Creo que tenemos una oportunidad histórica para cambiar verdaderamente las cosas. Creo que tenemos enfrente indiscutiblemente la reforma laboral más importante de todos los tiempos. Creo que es una extraordinaria noticia que podamos hoy decir que ya alcanzamos el mismo número de reformas que tuvimos en todo el siglo pasado, y que no se nos olvide que ser abogado y ser abogada conlleva una enorme responsabilidad social. Entonces no podemos ser quienes desacaten la ley, no podemos ser los que estén evidenciando al IMSS, en el mal sentido por supuesto, no podemos ser ese tipo de abogados. Creo que sobra decir que tenemos todavía enormes retos en la regulación de la abogacía, en la ética de la profesión, que es un tema también absolutamente pendiente, y que si el mundo está cambiando, que si el país está cambiando, que si los trabajadores, las generaciones de trabajadores están cambiando a tal velocidad, no pretendamos seguir regulando esto con la ley del 31 y al contrario, celebremos que por primera vez en muchos años se toque a la Ley Federal del Trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos profundamente la participación del maestro Carlos Ferrán Martínez y con esto estaríamos dando por concluido este panel. Muchísimas gracias a todos y a todas por su atención. Con la enseñanza de mi escuela judicial, poder judicial me